Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, bienvenidos a Actúa en Derecho. Después de las noticias iniciamos con el programa jurídico del Canal TRO, este programa dedicado a la comunidad, donde atendemos precisamente esas inquietudes, esas situaciones, de eso que usted puede estar pasando, donde seguramente necesita de un respaldo de un especialista. A partir de este momento usted puede empezarnos a escribir al 310-245-8548 en WhatsApp o nos pueden llamar al 648-4820 para que a través de estas dos canales de comunicación nos puedan enviar sus consultas en vivo al 648-4820. Saludamos especialmente también a las personas que a través de Facebook nos envían sus mensajes y están muy atentos a las temáticas que tratamos en Actúa en Derecho. Y les contesto algo que nos estaban preguntando muy frecuentemente acerca de los capítulos que estamos repitiendo. Les comento, lunes, miércoles y viernes Actúa en Derecho va en vivo, martes y jueves hay repetición de los casos que ya hemos tenido para que usted tenga la oportunidad nuevamente de revisarlos y pues que conozca cuáles son las alternativas para esa problemática particular que usted tiene. Hoy vamos a estar hablando de una situación sensible en temas laborales y tiene que ver con los despidos injustificados. Vamos a mirar si el caso que presentamos el día de hoy es o no injustificado, si verdaderamente habían razones o hay algunas falencias que deben ser analizadas. Para el día de hoy nos acompaña el abogado especialista en Derecho Laboral, Samuel Villamizar. Abogado, bienvenido a Actúa en Derecho. Yo muy buenas tardes y complacido de estar acá en este programa atendiendo pues el caso del día. Bueno, ya conoce usted la dinámica, vamos a estar tratando el tema y posteriormente vamos a darle la solución o la asesoría de eso que debería hacer en determinado momento. Claro, con mucho gusto, sí señor. Bueno, vamos entonces a conocer el caso. Una persona que está trabajando en una reconocida empresa en la ciudad de Bucaramanga y empiezan a suceder una serie de situaciones que ponen en riesgo su estabilidad laboral. Este es el caso. Yo trabajaba en Gaseosas y Pinto. Mi función era como vendedor, representante de ventas. Y empecé a trabajar aproximadamente desde el 2 de mayo del 2017. Mi función era ir por cada negocio por negocio, a ofrecer las marcas que la empresa como tal ofrece. Y mi función era ir tienda a tienda a ofrecer los productos para que pues, la gente pudiera comprarlos. Mi trabajo era en el sector de Piedecuesta y también la Mesa de los Santos. Ese sector lo manejaba yo. La verdad no sé cómo fue que inició, pues realmente yo me sentía acosado laboralmente por parte de el jefe de mi jefe, se llama John Pérez. No sé por qué me cogió rabia o no sé por qué me tenía tanto entre ojos. Todo lo que yo hacía le parecía mal, le parecía que no ejercía mis funciones correctamente en el cargo. El motivo como tal de despido que la empresa manifiesta es porque, según ellos, hubo una intención de robo de un producto que estaban obsequiando por la compra de cierta cantidad de cerveza. Bueno, abogado, empecemos hablando un poco acerca de las posibles justificaciones, cuándo se considera o no que alguien es despedido con justa causa, cuáles son los derechos de un trabajador en una situación como la que nos narraban y cuándo los empleadores pueden empezar a tomar estas determinaciones para decir, usted no me sirve más, dentro del equipo no encaja, es necesario reemplazarlo y muchas gracias por sus servicios. Bueno, lo primero hay que señalar que el contrato individual de trabajo tiene unos deberes, unos derechos y unas obligaciones para las partes, tanto para el empleador como para el empleado.
de tal manera que dentro de sus obligaciones contractuales el empleado debe someterse obviamente a los reglamentos internos también de trabajo de la empresa y como tal pues acatarlos y disponer pues toda su capacidad física y mental para poder cumplir con sus obligaciones laborales. Para poder proceder a un despido de una persona con justa causa, lo primero es que hay que dar la plena garantía del artículo 29 de la Constitución Nacional, el debido proceso como tal. Nadie puede ser despedido de una manera arbitraria, ilegal, sin aplicarle un debido proceso frente a cualquiera sea la situación que se presente o la gravedad de la misma. Hay que darle la garantía plena de sus derechos y acudir al reglamento interno que establece la empresa para establecer los procesos disciplinarios internos dentro de la misma. Bueno, Alejandro manifestaba que se sentía acosado laboralmente. ¿En qué momento se puede considerar? Porque este es un tema muy sensible. Una cosa puede ser la exigencia y la otra puede ser el acoso laboral que se está teniendo por parte de uno de los patronos. ¿En qué momento, como empleado, yo puedo considerar que alguien me está acosando laboralmente, que ya hay una presión particular sobre la labor que estoy realizando y debo empezar a activar las alarmas? Bueno, en materia de acoso laboral hay que ligarlo al sistema de seguridad y salud en el trabajo. También a través de los llamados el COPAS o los comités de convivencia laboral. Entonces, frente a una situación donde la persona no se sienta a gusto, donde sienta, como lo narra acá el empleado, una situación de seguimiento, de control estricto, que no le permite realizar sus actividades de manera libre, sino por el contrario se ve como coartado, se ve como con miedo, con una mala actitud de sus jefes inmediatos, lo primero que debe hacer, pues obviamente agotar los conductos regulares, hablar con su jefe inmediato directo y pues obviamente tratar de sanear este tipo de situaciones y también convocar a través del comité de convivencia laboral y poner este caso allí para que empiecen a tratarlo un grupo ya sea interdisciplinario que hacen parte de este comité y de esta manera empezarle a darle un tratamiento a esa situación y evitar obviamente los trastornos que inclusive puede llegar a causar un acoso laboral presunto. Bueno, esto es bien importante para que cada una de las personas pues que está viviendo situaciones particulares sepan hasta qué punto, digamos, que pueden llegar sus jefes y hasta qué punto ya es considerado un acoso laboral. Veamos qué pasó con Alejandro en este caso particular. Pues él sentía una presión, pero luego hubo una situación que se presentó con uno de sus clientes, una entrega por parte de un premio y el tema se complicó. Esto fue lo que nos dijo. Hubo un cliente en específico, como ya te comentaba, en donde pues se le comentó el caso, pero pues el cliente no llegó a un acuerdo concreto, más sin embargo la bicicleta se le entregó, o sea, se le llegó al cliente sin haber antes hecho la compra requerida. Cuando yo me percaté de eso, pues yo hablé con la cliente y le informé que para que se pudiera quedar con la bicicleta tendría que hacer la respectiva compra del producto. La cliente me dijo que yo iba a consultar con el jefe, pero pues en realidad no salieron con nada. Entonces yo me comuniqué con el desarrollador de marca y le comenté el caso. El desarrollador pues hizo caso omiso a la información que yo le presté, me dijo que no le parara bolas a eso, que de todas formas ya la cliente le había llegado la cicla y pues que no pasaba nada. Bueno, aquí todo parte de una situación donde tenía que entregar uno de los premios y fue entregado al parecer a alguien que no le correspondía. Este tipo de conductas, abogado, por parte de un patrono, ¿cómo se podría tomar? Si lo tiene, hablemoslo coloquialmente, entre ojos, ¿se podría excusar de esa situación para un despido justificado? Bueno, entonces ahí es importante señalar que para eso existe un reglamento interno de trabajo y en el mismo reglamento podemos ver la graduación de las faltas. Por regla general se establece dentro de ellas el incumplimiento del horario de trabajo, el llegar en estado de embriaguez, el no cumplir con sus obligaciones como tal. Y dentro de eso se establecen las faltas y la gravedad de las mismas. Es decir, si yo cometo una conducta repetitiva, por ejemplo, llegar tarde al trabajo en 2 o 3 ocasiones, ¿cuáles son las consecuencias de esa situación? De tal manera que el empleador no puede obrar de manera autónoma y decir o señalar imputaciones a la persona y despedirlo sin aplicar el debido proceso que he estado tanto repitiendo y enmarcando para que el empleador pueda defenderse, como en este caso,
que se dieron cuenta del error, le manifestó su situación, pero sin embargo el empleador no dio reversa a su decisión y al parecer tomó la decisión incorrecta, que es de despedir a una persona sin justa causa. Bueno, vamos a revisar las llamadas que a esta hora nos empiezan a llegar a través del 648-4820. El señor Javier Restrepo ya se encuentra en línea. Señor Javier, cordial saludo, buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Sí, buenas tardes para usted y el programa. Lo felicito por el programa que tienen ahí, y la doctora, y usted y el señor que está ahí. Muchas gracias, don Gracias, Javier. Javier. Muy amable y Dios los bendiga por ese programa. Mi cuestión es que yo hace días hablé con ustedes, pero dio una mala comunicación, no terminé bien. La pregunta es, a mí me despidieron sin justa causa. Para el momento del despido yo no tenía unas restricciones, no estaba calificado, no tenía la estabilidad reforzada, ¿no? Pero sí salí con un problema de la columna que la empresa tenía conocimiento, porque cuando me operaron, la misma empresa me dio restricciones y todo. Lo que pasa es que me dormí fue porque al momento no pensé que habían sido indefinidas, sino fue que fueron permanentes por 3 meses. Yo he hablado con varios abogados aquí en la ciudad donde yo vivo, Sí. y me han dicho que no se puede hacer nada porque la empresa lo despidió, lo indemnizó. Yo he escuchado a ustedes hace días de algo relacionado con la estabilidad ocupacional reforzada. Sí. Yo quiero saber si eso me acobija, así que he ido a varios donde abogados me dicen que tiene que estar calificado y que si no tiene esa calificación no se puede hacer nada. ¿Eso será verdadero o falso? Bueno, Javier, lo primero que hay que establecer acá es lograr una calificación de la pérdida de la capacidad laboral suya. A través, obviamente, de su ARL correspondiente, si registraron esta novedad del accidente que se presentó durante la relación laboral, y lograr por todos los medios, bien sea a través de la EPS, pidiendo una cita para que lo remitan y le hagan la correspondiente valoración y le logren determinar a través de la Junta Regional o inicialmente a través del sistema de seguridad social la calificación de la pérdida laboral, y si esta es de origen laboral, obviamente, y la fecha de estructuración se origina durante los extremos laborales, es decir, durante los momentos en que inició y terminó su relación laboral, tendría un fuero de estabilidad laboral reforzada, lo cual haría que esa terminación del contrato se vuelve nulo y los efectos obviamente de la declaratoria de la indemnización de 180 días correspondientes por haberlo despedido sin la correspondiente autorización del Ministerio de Trabajo, y las demás consecuencias, aún inclusive lo que hablábamos en otro programa, la indemnización integral de perjuicios con ocasión de la pérdida de la capacidad laboral originada obviamente dentro de los extremos laborales, o mejor, durante la relación laboral. Entiendo que al señor Javier ya lo habían indemnizado y esta es una de las razones en las que los demás consultores le han dicho pues, que no puede hacer nada. ¿Puede hacer algo entonces el señor Javier? Como lo he venido manifestando en anteriores programas, si ya fue valorado, él puede acudir al juez laboral para que determine el origen de esa enfermedad. Si fue valorado de origen común, para que su inconformidad sea valorada de origen laboral, obviamente aplicando cada una de las situaciones en las cuales se presentó el reporte del accidente laboral, y de esta manera poder obtener una nueva calificación. Eso es lo esencial, lograr, si no la tiene la calificación, y si lo tiene, impugnarla o acudir a las vías judiciales para que se determine que el origen de la pérdida de su capacidad proviene de origen laboral. Una vez tenga esta, puede proceder a demandar. ¿Dentro de cuánto? Dentro de los 3 años siguientes a la fijación de la fecha de la pérdida de la capacidad laboral, o mejor dicho, cuando lo valoren, inmediatamente lo notifiquen. A partir de ahí, él tiene 3 años para demandar a su empleador. Bueno, muy bien, don Javier, esperamos poderle haber ayudado con esta inquietud. Un saludo especial a todas las personas que se conectan a esta hora a través de Facebook y que nos envían sus mensajes, a las personas de Medellín, de Bogotá, de Cali, que a través del sistema nos están enviando precisamente sus mensajes, y por supuesto pueden enviar sus inquietudes, y como el señor Javier, que nos llamaba desde la ciudad de Medellín, puede comunicarse con nosotros al 648-4820. Ahora, vamos a revisar otro mensaje, abogado, que nos llega a través de WhatsApp, precisamente que tiene que ver con esta temática que estamos tratando el día de hoy. Dice: muy buenas tardes, estoy viendo el programa y la verdad, mi papá está pasando por algo parecido. Trabajó con una empresa 23 años y hace 2 meses y medio lo despidieron sin ninguna justificación, y pues la empresa no respondió con nada. Aparte de eso, le faltaban 3 meses para cumplir contrato. En ese caso, ¿qué se podría hacer? Muchas gracias. Bueno, en ese caso, como lo hemos venido manifestando, es un despido sin justa causa.
frente al cual tiene que acudir a la jurisdicción laboral a demandar a través de un proceso ordinario laboral, que se declare la indemnización por despido sin justa causa. Tiene bastantes años de relación laboral, 23 años. La ley establece en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo una indemnización equivalente a 30 días de salario por el primer año y por los años subsiguientes 20 días adicionales, lo cual le originaría una indemnización por despido sin justa causa bastante grande, además de los otros tipos de sanciones frente, por ejemplo, al no pago de salarios y cesantías o prestaciones sociales, la llamada sanción moratoria también, o la indemnización por mora a cargo del empleador, que en este caso, pues, si no lo ha cancelado, tendría también derecho el empleado, a demandar esta situación ante la jurisdicción ordinaria laboral competente. Muy bien, tenemos llamada a esta hora de la tarde. Señora Estela Jaimes, cordial saludo. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes, mira, muchas gracias por la oportunidad. Lo que pasa es que yo vengo desde el año pasado, desde el 2017, con muchos daño en la salud, he estado enferma, entonces he estado mucho tiempo incapacitada. La última vez, ahorita en septiembre, tuve todo el mes incapacitada. Cuando entré me dijeron que trabajara una semana y me iba a vacaciones. Me mandaron a vacaciones pues mis 15 días hábiles, pero después de que ya salí me dijeron que solamente tenía derecho a 13 días porque no tengo el tiempo completo. Yo cumplo las vacaciones hasta el 25 de noviembre. No me dan explicación si yo pierdo o no esos 2 días que me tengo que reintegrar antes, o sea, los 3, el 14 y el 15, ¿esos días los pierdo? No, sus derechos son lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, 15 días. No entiendo por qué pierde los 2 días, ¿por qué le dicen que pierde los 2 días? No, su merced, no me han dado explicación, no me han dicho si los pierdo o no, sino que por no haber cumplido vacaciones solamente tengo derecho a 13 días. O sea, me tengo que reintegrar 2 días antes de lo que me habían pasado la carta, que entraba una fecha, tengo que entrar 2 días antes. Eso es lo que quisiera saber, porque pues he tenido muchas desavenencias con la empresa, me han ofrecido plata para que me vaya, pero entonces, pues yo no quiero porque yo estoy luchando por mi pensión, tengo 50 años. Sí. Bueno, lo primero es que usted está en un estado de debilidad manifiesta, ya reconocido por la Corte Constitucional, y que tiene un fuero de estabilidad, una protección especial. Es decir, el empleador no puede tomar medidas discriminatorias y sacarla de un momento a otro de su empresa o de su lugar de trabajo, mejor dicho. Y frente al tema, pareciera como si le estuvieran haciendo una liquidación proporcional por no haber cumplido el año. Todo trabajador en Colombia tiene derecho a 15 días en el sector privado a vacaciones. Luego su derecho equivale a 15 días. Sería muy bueno que usted elevara una petición a Talento Humano para que le digan los motivos por los cuales no le reconocen esos 2 días adicionales. ¿Eso es un derecho de petición, abogado? Lo que tiene que sí, hacer puede ser una solicitud, una carta. Es en el entendido de que hoy día el tema de las peticiones con la simple colocación de la palabra solicito, inmediatamente estamos inmersos en un derecho de petición del artículo 23 de la Constitución Nacional, y están obviamente obligados a contestármelo. Y de esta manera también me estoy amparando para que no me inicien un proceso y me digan que yo no cumplí y me ausenté por 2 días del trabajo. ¿Y en cuánto tiempo la empresa le tiene que contestar? Obviamente sí, el término son 15 días para responderle, lo cual no será inmediato, pero debe dejar la constancia correspondiente ante la Oficina de Talento Humano para que obviamente le dé la explicación respecto a sus 2 días. Es muy curioso porque es que la persona, si se va a vacaciones, tiene que disfrutar obviamente de sus 15 días reglamentarios, porque son de ley y hay que disfrutarlos como tal. Al parecer le hacen una liquidación proporcional que la verdad no estoy de acuerdo y no entiendo por qué es el motivo. Al parecer, según lo que manifiesta la señora, porque no cumplió el año de trabajo. Entonces, si no cumplió el año de trabajo, no debería entonces salir a disfrutar su derecho a vacaciones. Entonces hay como una incongruencia ahí. Los 15 días van directamente relacionados con el cumplimiento del primer año de servicio, laboral. Del año de servicio. Y tienen que ser 15 días completos, no se pueden hacer ningún tipo de descuentos. Puede haber una negociación interna con el empleador, es decir, salgo a disfrutar 5 o 10 días y luego el resto de días adicionales. Pero en este caso no es la situación, sino que le están diciendo que solo tiene 13 días porque no ha cumplido el año respectivo. Entonces, frente a esa situación, yo considero que el tema es de 15 días laborales, lo que hay que respetarle a la persona y tener en cuenta que tiene una protección especial al encontrarse en situación de condición de salud desfavorable, ¿no? Ajá. Bueno, tenemos un mensaje a través de Facebook, abogado, que nos escriben y dice lo siguiente: una mujer con licencia de maternidad al cumplirse puede ser retirada de su empleo sin cumplir la licencia de lactancia. Muchas gracias. No, la respuesta es no.
debe cumplir su licencia de lactancia. Una vez la cumpla, sí ya puede presentarse alguna de las justas causas para dar por terminado el contrato o la indemnización correspondiente para poder proceder a lo mismo. ¿Cuánto tiempo es la licencia de maternidad y cuánto es el tiempo de la licencia de lactancia? Bueno, en realidad ahorita no tengo el tema claro de las licencias, pero sé que también le genera a la madre obviamente una protección especial y en ese entendido pues obviamente el empleado goza, o la empleada en este caso goza de todos sus derechos y no puede ser despedida tan fácilmente. ¿Y qué debe hacer en caso tal de esta situación que nos comentan a través de Facebook? ¿Cuál es la herramienta que debe utilizar para hacer valer su derecho? Bueno, se convertiría en un despido sin justa causa y puede entrar a demandar obviamente la indemnización correspondiente por despido sin justa causa. Muy bien, tenemos otro mensaje a través del 310-245-8548. Dice lo siguiente: trabajé más de 4 años para una empresa vinculado a través de empresas temporales, pero sufrí un accidente de trabajo por el cual perdí el 24% de la capacidad laboral. Por ello fui reubicado en otras labores, ya que no podré desempeñar más la labor para la cual fui contratado. La semana pasada recibí notificación a mi casa indicando que la empresa temporal está en trámite de autorización por parte del Ministerio de Trabajo para realizar liquidación total de la empresa. El día de hoy, al presentarme al trabajo, recibo un oficio por parte de la empresa contratante, pero firmada por la empresa temporal, en donde me informan que ya no debo presentarme a trabajar porque el contrato terminó, que me seguirán pagando el salario hasta nueva orden. Me encuentro preocupado por mi situación, ya que se presiente que con esto la empresa contratante evade su responsabilidad con los trabajadores reubicados por accidentes de trabajo y enfermedad laboral que estamos vinculados por la empresa temporal. Bueno, muy buen caso el que nos presentan acá. Es bueno primero señalar y reiterar nuevamente la protección especial que tiene la persona en situación de discapacidad a través del artículo 26 de la Ley 361 del 97, que le elevó esa protección ya hoy día no solo legal, sino también constitucional e inclusive ha ido a las prestaciones de servicio, a todo tipo de vinculación laboral como tal que se presente. En ese sentido, la persona estaría prestando sus servicios a través de las llamadas empresas de servicios temporales o EST. Su vinculación directa sale con la empresa contratante y es esta la que tiene la obligación frente a la situación que se está viendo inmersa la empresa de servicios temporales o la empresa en misión frente a la cual está prestando sus servicios, es de garantizarle obviamente que la persona se reubique hasta tanto su condición de salud sea favorable o se mejore su calidad de vida o su salud, mejor dicho. Y en ese caso no puede entrar a despedirlo porque goza de esa protección especial. Debería acudir al Ministerio de Trabajo para poder solicitar la terminación de ese vínculo laboral. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de este año advirtió que de todas maneras estos no son casos en los cuales se presente pues la obligatoriedad de mantener al empleado, porque si la empresa demuestra que efectivamente no tiene dónde reubicarlo, definitivamente es imposible frente el tamaño de la empresa, frente a la ubicación del trabajador, obviamente puede adelantar el despido de la persona, pero cumpliendo a rigor con todo lo previsto en la ley, es decir, adelantando ante el Ministerio de Trabajo la autorización para el despido, cancelando la indemnización de 180 días y obviamente si la persona tiene una valoración del 24% de la pérdida de la capacidad laboral, también tiene derecho ese empleado a pedir la indemnización integral de perjuicios con ocasión de esa pérdida que es de origen eminentemente laboral. Abogado, me están preguntando precisamente en este momento, pero bueno, eso está muy bien para a quienes están despidiendo, pero me pregunta precisamente un empleador en este momento. Yo tengo unos empleados de los cuales ya debo prescindir, porque por las labores que vienen realizando ya no son necesarios dentro de la compañía. Si los despido, ¿entro en un despido injustificado o cuál es el procedimiento adecuado para no caer en la violación de la norma? Bueno, primero hay que señalar dos cosas acá. El despido, el artículo 64 y el 65 nos permiten señalar que yo puedo realizar el despido de una persona
sin justa causa, pero Sí. aplicándole obviamente una indemnización del lucro cesante, de lo que la persona va a dejar de recibir. Para eso se llega a una negociación. Llego y le digo a usted, Samuel, yo infortunadamente ya no puedo seguir trabajando con usted, a usted le faltan 3 meses de contrato, lleguemos a algún acuerdo porque no puedo seguir contando con sus servicios. ¿Eso es lo que se debe hacer? No, la ley ya establece una tarifa legal, por decirlo así, para la liquidación de la indemnización, pero estamos hablando de la situación de personas que no se encuentren en situación de discapacidad, ¿no? De personas normales que totalmente. se encuentren totalmente prestando sus servicios con su plena capacidad laboral. Entonces, en ese sentido, las personas, el empleador lo que debe es proceder a mirar qué tipo de vinculación laboral tiene, es decir, qué tipo de contrato tiene, contrato a término fijo, contrato a labor contratada, contrato a término indefinido, y de acuerdo a la naturaleza del mismo proceder a liquidar conforme lo señala el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Sí se puede, porque si la empresa no tiene la necesidad, pues obviamente entrará a liquidarlo, pero ya con una tarifa legal, por decirlo así, que establece la ley como tal. Es decir, para los empleados con contrato a término fijo, lo que le falte para cumplir su contrato. Si le faltan los 3 meses que usted mencionó, Sí. lo indemniza por ese periodo. Si la persona es por contrato de labor contratada y le faltan 3 o 4 o 5 meses para terminarlo, por ese periodo. Si es a término indefinido y la persona gana inferior a 10 salarios mínimos, es decir, a 7.800.000, pues le cancelará 30 días, por el primer año de servicio y por los siguientes años 20 días adicionales. Por eso en el caso del señor de los 23 años, la indemnización sería supremamente grande para el empleado. Muy bien. Vamos con una llamada antes de ir a la pausa comercial. Señora Emma Hurtado, cordial saludo. ¿Cuál es su inquietud? La inquietud es que mi esposo... Buenas tardes, doctores. La inquietud mía es que si se puede hacer algo. Mi esposo fue retirado de una empresa Sí. aquí en Santander bastante grande y el motivo del despido fue sin justa causa. Dijeron que la empresa iba en fracaso, pero la empresa se mantiene aún todavía y está bien, pero no tuvieron en cuenta de que mi esposo lo estaban valorando por medicina laboral, ya lo habían mandado a la regional. Mi esposo tiene una enfermedad común de columna, lo ven 7 especialistas. Él trabajó desde el 2012 hasta el 16 y lo despidieron. Estuvo pasando papeles para otra empresa, pero no pudo porque no le dan trabajo a mi esposo debido a que prácticamente la incapacidad que tiene no le permite y cada día se deteriora más la salud. Muy bien. La respuesta a esta inquietud, señora Emma, después de comerciales. Ya regresamos. Continuamos en Actúa en Derecho. Doña Emma Hurtado, usted tiene la palabra para hacerle la pregunta al especialista. Doctor, Sí, señora, la escucho. doctor, bueno, y a él hicieron el primer intento de despido y mi esposo apeló y no lo pudieron echar, pero en el segundo despido sí lo echaron. Mi esposo tampoco quería aceptar y le mandaron aún la liquidación. A él le dieron una indemnización por 3 millones y se la mandaron a Caja Agraria porque él no quiso recibir. Sí. Y ya Salud Ocupacional le había restringido cargar mucho peso porque él cargaba peso, porque él era el mensajero y le tocaba echar un repuesto y muchas cosas. Entonces yo quiero saber si se puede hacer algo porque mi esposo no ha podido trabajar desde el entonces, desde noviembre del 2017 que lo despidieron. A él le dieron 3 millones. O sea, como dijo el doctor ahorita, por un año le pagaron un mes y... ¿Los 180 días? Ah, sí. Bueno, no, entonces le pagaron, doña Emma, buenas tardes. Sí. Bueno, lo que yo veo en este caso es que su esposo está ya valorado por una, valga la redundancia, pérdida de la capacidad laboral de origen común. Esto le genera obviamente un estado de discapacidad y una protección especial para su fuero, para su estabilidad laboral. Y en ese entendido la persona obviamente tiene que garantizarle al empleador que para poder despedirlo no solo debe cancelar la indemnización por despido con justa causa, que es la que usted hace referencia, es decir, por tiempo de servicio le pagaron 30 días por el primer año y por los subsiguientes 20 hasta llegar al momento de la terminación del contrato. Esa es la indemnización, por decirlo así, la normal y legal. Sí. Pero además de eso, por encontrarse en una situación de discapacidad, debieron haberle cancelado los 180 días correspondientes al artículo 26 de la Ley 361 del 1991 y solicitar ante el Ministerio de Trabajo la autorización para dar por terminado esa relación laboral. ¿Qué efectos o qué consecuencias tiene el no haberlo hecho? Pues obviamente que a mi juicio se considera como un despido ineficaz o nulo, es decir, podría intentar demandar ante la jurisdicción ordinaria laboral, pues la persona al momento de que fue retirada de la empresa estaba calificada y tenía un grado de discapacidad, para lo cual no se agotó el conducto regular pertinente.
Bueno, abogado, muchas gracias. Vamos ahora a continuar con nuestro caso del día de hoy y revisemos pues el tema de la bicicleta y la entrega al cliente. Fue más complicado de lo que en un principio Alejandro creyó. Esto fue lo que pasó. Pasó el tiempo y el desarrollador que estaba a cargo de mi zona, se llama César Araqui, salió a vacaciones. Y pues yo, en vista que él no me ayudó y tampoco me brindó el apoyo que necesitaba, recurrí a otro desarrollador, un compañero de él, que estaba a cargo pues, de la zona, se llama Carlos Andrés Laguna, en donde le comenté el caso y le pedí pues, la ayuda para que recubrieran del cliente y me ayudara a hacer la presión de venta, para que se pudiera quedar con el premio. Este desarrollador fue y tuvo una discusión con el jefe, bueno, con el dueño del establecimiento, en donde pues el dueño de la rabia, eso me comenta pues la cliente, le dijo que se llevara la bicicleta. Este personaje se llevó la bicicleta, no, me imagino que en la motocicleta, y momentos después la cliente, la administradora, me llama al celular y me comenta qué fue lo que pasó. Pues estaba muy molesto porque ellos ya habían tenido un plan que por cada cierta cantidad de consumo se daba una boleta para poder participar en el sorteo de dicha cicla. Yo me comunico con el desarrollador y le exijo que haga la devolución de la cicla, en donde él al día siguiente se le devuelve la cicla y me dice que se había comunicado con el desarrollador César Araque, que en ese momento estaba de vacaciones, y le había comentado el caso, en donde pues el desarrollador César le había dicho que no le entregara la cicla, que más bien le diera un dinero a él y que dejaran las cosas así, no me dijera nada a mí. Pero pues ahí estaba ya en juego mi puesto y yo le dije que no, que igual la tenía que entregar. Bueno, pues mire este tema, abogado, porque viene otra situación ligada a esta que nos estaba comentando Alejandro, y es que empieza a ser señalado por parte de uno de sus jefes de que él hurtó la bicicleta. Miren qué fue lo que le pasó. Un tiempo el desarrollador César volvió a vacaciones y empezó a decir que nosotros, que habíamos hecho un intento de robo, que él había donde la cliente y la cliente le había hablado muy molesta y que pues él fue el que hizo la gestión para que la cicla volviera donde la cliente, o si no pues se hubiera perdido, se hubiera robado. Eso pues llegó a oídos del jefe de ventas y pues nada, le empezó a decir a mi jefe que siempre era el mismo problema conmigo, que es que yo cuando no hacía una cosa era la otra, que él ya estaba cansado de mí, que hasta ahí iba yo, que ya no podía seguir en la compañía, porque pues para él me trataba a mí, entre comillas, chicharronero. Esa era la expresión que él decía sobre mí, que yo era muy chicharronero, que todo era conmigo, y pues aprovechó esa oportunidad, por así decirlo, y envió el caso a Recursos Humanos. Recursos Humanos pues me llamaron, me hicieron la respectiva descargos, y pues yo me tomé el atrevimiento de tomarle una declaración a la cliente de lo que realmente había pasado. La cliente me hizo una carta firmada a mano de lo que realmente había pasado. Yo se lo mostré pues a la jefe de Recursos Humanos, pero la jefe de Recursos Humanos me dijo que no, que igual mis funciones eran vender, no era inspector gadget ni para tomarle declaraciones a ninguna cliente ni nada. Pues yo lo hice con el motivo de poder defender y demostrar mi inocencia. Bueno, abogado, aquí ya vemos una serie de señalamientos donde se culpa precisamente a Alejandro de una situación donde incluso está embebido el tema de hurto, el tema de robo. Él precisamente para tratar de cuidar su imagen, pues va hacia el cliente y busca los testimonios correspondientes. ¿Cómo se manejan este tipo de situaciones y si en verdad estaba o no incidiendo en temas de hurto, qué debió haber hecho el patrón? El empleador lo que debió haber formulado es una denuncia penal, pero vemos que acá no existió por ningún lado una denuncia penal frente a los presuntos responsables de ese hurto, que a mi juicio ni siquiera hay un hurto ahí. Posiblemente en grado de tentativa un abuso de confianza, pero ni siquiera porque la persona logró resarcir el error cometido y la entrega de la bicicleta nuevamente a su empleador. Para mí eso daría lugar a no una falta grave, sino un llamado de atención. Es un tema de comunicación en la entrega de un premio. Exacto, y es un tema donde se ve resarcido como la obligación del empleado a
retomar las cosas a su estado normal y natural, entregar la bicicleta, y por tal razón pues lo único que tendría que hacer era de pronto un llamado de atención para que se encargue de aplicar obviamente los conductos correspondientes frente a la entrega de premios y de esa manera volver a evitar que se vuelva a presentar ese tipo de situaciones. A mi juicio no da para una falta grave, para darle por terminado el contrato con justa causa, y de esa manera pues obviamente desconociendo los derechos laborales y constitucionales del empleado. Bueno, tenemos llamada a esta hora de la tarde. Señora Hilda Garnica, cordial saludo. ¿Cuál es su inquietud? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctores. Mire, fuera nada, es un hijo que tenía 1 año y 2 meses de estar trabajando en una empresa. De un momento a otro dijeron, bueno, se me va a vacaciones mañana. Bien. A los 8 días lo llamaron y le dieron la carta de las vacaciones y el día que él entraba a trabajar. Bueno, el día que entró a trabajar, después de los 15 días que él descansó, le tenían la carta de renuncia. O sea, le pasaron sin justa causa. Y esta es la fecha que no le han pagado la liquidación. Él ya entregó sus herramientas de trabajo y todo. ¿Qué día fue? Pues le dijeron, ay no, quedó mal liquidado. Por 1.000 pesos no le entregaron la plata. Y está esperando y está llamando y no le contesta. ¿Hace cuánto terminó la relación laboral, doña Hilda? El 8 de septiembre. El 8 de septiembre, o sea, llevamos más de un mes. Sí. Ya un mes larguito. Sí, ahí lo sacaron el 21 a vacaciones y entró el 8 de septiembre. Y todo está esperando que le den lo de la liquidación y todavía nada. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene y esto es importante lo que pregunta doña Hilda, ¿cuánto tiempo tiene un empleador para hacer la liquidación que esté dentro de las fechas, o se puede tomar el tiempo que quiera? No, obviamente el pago de las prestaciones sociales debe ser, como lo establece la ley, al corte de, por ejemplo, en el periodo anualizado, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre, la persona debe realizar el pago de los aportes a las cesantías, a los fondos correspondientes, a más tardar en febrero 14, 15 del año siguiente. Es decir, tendría un plazo de 45 días para pagar la liquidación. O sea, ¿todavía estaría en tiempo? Pues estaríamos más o menos hablando de un periodo que no ha transcurrido los 45 días. Y le iba a preguntar, perdóneme, y le iba a preguntar otro tema. Esto de enviar a la gente, a los empleados a vacaciones para luego recibirlos con la carta de renuncia, lo he escuchado muchas veces. Pareciera una estrategia que utiliza la empresa ya para finiquitar una relación laboral. Sí, es como una mala práctica que han tomado ahí para efectos, obviamente, de reducir el pago de prestaciones y demás, porque obviamente si la persona devenga, por ejemplo, horas extras y demás, en el periodo de vacaciones no está ganando ese concepto y la liquidación va a dar un saldo favorable al empleador. Es como una estrategia que utilizan para que en la parte económica, al momento de la indemnización por el despido, obviamente salga un poco inferior. ¿Qué puede hacer entonces el hijo de doña Hilda? Bueno, ¿qué puede hacer? Citarlos al Ministerio de Trabajo para que ellos cumplan con su obligación de pagar sus prestaciones sociales. Recordar que si el empleador omite el pago de sus prestaciones sociales y aún salariales, incurre en sanción moratoria, que equivale pues a un día de salario por cada día de retardo para el pago de las correspondientes cesantías. En materia de intereses a las cesantías, el pago el doble al valor correspondiente. Y además el pago de la indemnización moratoria por el incumplimiento y el pago de estas prestaciones sociales que le corresponden y a las cuales tiene derecho. Muy bien. Abogado, tenemos otro mensaje a esta hora a través del 310-245-8548 y dice lo siguiente. A mi esposo lo despidieron sin justa causa. Tenía contrato laboral, pero lo despidieron y la labor siguió. Ya fue al ministerio, allá no le resolvieron nada y lleva 10 años y le dicen es que el cliente fue el que pidió que lo despidieran y que no tenía derecho a indemnización. ¿Qué puedo hacer? Bueno, algo muy particular es que ya ha transcurrido un tiempo muy grande, 10 años. Para hacer exigible el tema de derechos laborales, la persona tiene 3 años para iniciar su actuación judicial ante los juzgados ordinarios laborales, y si pasan 3 años, pues obviamente para la reclamación ya es bastante largo el término, ya no podría iniciar. Prescribe. Prescribe, sí señor. No hay nada que Prescriben hacer los en ese derechos caso. laborales, sí señor. Y entonces el tema de indemnización no se tiene en cuenta. No, ahí ya si han pasado más de 3 años es difícil entrar a reclamar. Bueno, señor Isaac Rey, cordial saludo, muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes. La pregunta al doctor muy buenas tardes, doctores. Sí. La pregunta es la siguiente.
¿por qué las EPS, cualquier enfermedad de la columna, siempre la pasan como enfermedad común si la misma ley 1477 del 2014? Siga, don Isaac. Esto la pasa como enfermedad profesional. Si la persona entra con un examen de ingreso a una empresa apto para laborar sin restricciones, entonces, ¿por qué la EPS pasa a esas enfermedades de columna como enfermedades comunes si son laborales? Bueno, don Isaac, muy importante señalar lo siguiente. Muy bien, usted lo tiene muy claro, si la enfermedad es de origen laboral, porque ya prácticamente están catalogadas y definidas las enfermedades tanto de origen común como de origen laboral. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, yo lo que tengo que hacer es, me corren traslado o me notifican de la pérdida de la capacidad laboral por parte de la EPS, la aseguradora correspondiente o el fondo de pensiones, inmediatamente impugno o mejor dicho, apelo esa decisión ante la Junta Regional, señalando que esa enfermedad pues ya está catalogada como de origen laboral para lograr la determinación del origen real que es, en este caso, de origen laboral. Si la Junta Regional tampoco la valora de esa forma, pues tengo otra instancia que es la Junta Nacional para poder lograr que esa enfermedad sea catalogada como lo debe ser, como está señalada ya taxativamente en la ley. Y tengo otra instancia que es la judicial para acudir al juez ordinario laboral para que me determine el origen y la causa que generó esa enfermedad. Tiene que haber una responsabilidad ahí de parte de la ARL también. Esto es cuando el empleador omite el reporte del accidente. A eso iba, porque lo que decía nuestro televidente es muy cierto. ¿Es responsabilidad verdaderamente de la EPS o quién debe decir esto sucedió fue en el trabajo? Es ahí, porque es que el empleador muchas veces no realiza los reportes correspondientes ante la ARL, por miedo obviamente a que se califique de esa manera, porque eso trae unas implicaciones obviamente de indemnización integral de perjuicios y demás, y a su vez de la estabilidad laboral que le debe garantizar, bien sea de origen común o laboral, pero muchas veces lo que hace el empleador es no notifica o no realiza el aviso correspondiente, y eso tiene unas sanciones aún de tipo administrativo por parte del Ministerio de Trabajo, porque el empleador está obligado a realizarlo dentro de un término muy corto perentorio, creo que son dentro de los 5 días siguientes, notificarlo a la ARL, quien a través de las investigaciones correspondientes determinará el origen, si es o no laboral o común. Abogado, me preguntan acá algo bien interesante y es, usted ha estado hablando de las personas que tienen contrato laboral, pero ¿qué pasa con aquellas que manejan OPS o prestación de servicios? Si los despiden antes de vencer la contratación, ¿hay despido injustificado? ¿Existe esta figura? No, no, porque es una relación eminentemente contractual, pero si esta relación contractual se ha desvirtuado, es decir, si aparecen alguno de los 3 elementos de la relación laboral, que es la subordinación, la actividad personal y un horario al cual está sometido la persona, obviamente es lo que nosotros llamamos y lo que ha llamado la Corte Constitucional en virtud del artículo 53 de la Carta Política del contrato realidad. Y si surge un contrato realidad, obviamente ya las consecuencias van a ser de otro tipo porque se va a ordenar el reconocimiento, pero por vía judicial, del pago de prestaciones sociales, vacaciones, primas y demás. Aún inclusive si la persona ha incurrido en este tipo de actuaciones de manera repetitiva, el empleador también estaría en curso en la sanción moratoria que estamos hablando también del Código Sustantivo del Trabajo. Muy bien, tenemos llamada a esta hora Margarita Villamizar, un cordial saludo, muy buenas tardes, ¿cuál es su inquietud? Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, muchas buenas gracias. tardes. Pues yo llamo ¿para qué? Para que me puedan asesorar en algo. Lo que pasa es que yo trabajé hasta el 15 de octubre, el sábado. Y el jefe inmediato mío me echó. Me dijo que estaba trabajando y me dijo, no, váyase, usted no me sirve. Estábamos trabajando en una estábamos trabajando con maquinaria y él me vio y me dijo, no, usted no sirve, váyase. Entonces yo me quedé mirando y dije, pues jefe, usted es el que manda. Pero pues no me parece justo porque pues mi contrato dice que es a término indefinido y iba hasta el 21 de diciembre. Muy bien, Margarita, le vamos a dar la respuesta a esta importante inquietud que usted nos ha transmitido en este momento después de la siguiente pausa comercial. Ya regresamos con más de Actúe en Derecho.
Gracias por continuar en Actúe en Derecho. La respuesta para Margarita Villamizar. Hay algo ahí que estuvo como raro, abogado. Nos había dicho que tenía un contrato indefinido, pero con fecha de 21 de diciembre. Sí. Yo creía que es una OPS posiblemente. Es un contrato a término fijo. Okay. Puede ser un contrato a término fijo. Luego, la indemnización que le debe realizar el empleador es hasta el momento de la terminación del contrato laboral. Es muy bueno señalar que también la ley señala que para la terminación de este tipo de contratos, el empleador debe garantizarle el pago de la seguridad social, los parafiscales correspondientes y notificárselo al empleador a la dirección de correo, señala la norma. Sí. So pena de que si no lo realiza o que lo realiza tardíamente, pues obviamente con la interés moratorio correspondiente, y que el no haberlo realizado genera que el despido sea ineficaz también. El no haber realizado los pagos al sistema de seguridad social. 15 de octubre fue despedida. Lo que queda de este tiempo, ¿qué? ¿La tienen que indemnizar? Indemnizar, sí. La puedes pedir, pero tienen que indemnizarla. No le adelantó un debido proceso, sino fue una decisión unilateral de una de las partes del empleador. Luego tiene que indemnizarle ese retiro injusto. Muy bien. Vamos a continuar con el caso de Alejandro ya para finalizar. Digamos que el análisis de esta situación. El momento del despido. Ya Alejandro ha tenido una serie de señalamientos y lo despiden. Estas fueron las razones. Yo tenía un contrato directo a término de 6 meses, el cual se me terminaba hasta noviembre, era la tercera renovación que me iban a hacer. Mi contrato era hasta noviembre, estaba vigente hasta noviembre. Me enteré yo del despido, pues realmente me enteré días antes porque empezó el run run de que John Pérez había dicho, el jefe de ventas, que ya yo no iba más, que era hasta ahí por todo lo que había pasado. Días después me llamaron a Recursos Humanos a notificarme, pues la jefe de ventas me dijo que habían tomado la decisión de no continuar con mis servicios como tal, porque habían ya procesos anteriores, que eran las 2 veces anteriores que me habían enviado también a Recursos Humanos, y pues era un motivo tras otro en el cual la empresa tomó la decisión de no continuar conmigo, por así decirlo. Me notificaron por escrito, pero pues la verdad yo no firmé la carta de despido por lo que no estaba de acuerdo en los motivos que me estaban diciendo, que era por el tema de la bicicleta, algo que yo no tuve que ver ahí. No he podido conseguir empleo hasta el momento. Es complicado también por lo mismo y tanto, tengo mi familia, tengo 2 hijos, soy la cabeza del hogar, soy el único que aporta dinero aquí a la casa y pues en estos momentos no estoy aportando mucho, y entre más los días pasen, en vez de aportar, todos los días se gasta. Entonces es complicado porque hasta ahora no me ha salido ninguna oferta de trabajo para poder empezar otra vez a producir dinero. Pues estoy ahorita con lo de la liquidación que me dio en la empresa, pero sí ha estado difícil y ha estado escaso. Tengo una hija de 5 años y mi hijo que tiene 10 meses de nacido. Bueno, antes de dar la asesoría a Alejandro, abogado, quedó una pregunta pendiente en el caso de Margarita que me están haciendo en este momento y tiene que ver con a dónde debe acudir precisamente para que estos meses, estos días que faltan del contrato que estaba hasta el 21 de diciembre, se haga el proceso de liquidación y no se quede eso en el aire. Bueno, pues atendiendo que restaría octubre, noviembre, cerca de un mes larguito, sí. Obviamente lo que puede acudir es inmediatamente al Ministerio de Trabajo a hacerle una citación al empleador, ¿sí? Hacerle una citación al empleador para que él concurra y de esta manera, a través del inspector de trabajo, logren un acuerdo respecto al pago de lo que le falta por transcurrir para culminar su contrato. De ser fallido ello, pues lo que debe acudir es a la jurisdicción ordinaria laboral a través de un juzgado de pequeñas causas laborales, porque la cuantía no da para más, y de esa manera obtener pues obviamente la reclamación de sus derechos laborales. Es importante señalar que en los contratos a término fijo, para efectos de la indemnización por despido sin justa causa, si faltan menos de 15 días, yo no le puedo indemnizar con menos de 15 días. La norma señala que lo mínimo que lo debo indemnizar es con 15 días. Bueno, vamos ahora a analizar, abogado, ya la asesoría final acerca del caso de Alejandro. Eso no es justificado de acuerdo a lo que usted ha podido escuchar con estos argumentos que tenemos. ¿Y qué podría hacer Alejandro en este caso para hacer valer sus derechos? Bueno, lo que debería acudir es a una instancia ya judicial, porque vemos que
tomaron una decisión apresurada, vulnerando el debido proceso, no siguiendo quizás el mismo reglamento interno de trabajo, no valorándole las pruebas, ¿no? Que tenía una grabación o una carta donde la persona se excusaba, la persona que había recibido este bien, la bicicleta, y había ofrecido obviamente las excusas correspondientes. Yo no puedo, por apreciaciones subjetivas, decir que es que mi empleado es chicharronudo, como él lo manifestaba ahí, sino aplicar la ley objetivamente y de esa manera, pues aplicar una medida buena, razonable, justa, es decir, una sanción, una amonestación verbal y obviamente si la gravedad de la misma conlleva otro tipo de situación, pues obviamente sí ya el despido de la persona como tal. Es decir, usted había dicho que no hubo denuncia penal. Si no hay denuncia penal y fue esta una de las razones por las cuales justifican el hecho del despido, ¿él puede entablar alguna herramienta, alguna situación? ¿Qué puede hacer él? Una demanda ordinaria laboral tendiente obviamente a que le paguen la indemnización por despido sin justa causa. Obviamente todas las consecuencias adicionales que genera su despido y obviamente para que le paguen estas prestaciones económicas ante un despido ilegal, abiertamente ilegal. Muy bien, vamos a leer entonces otro mensaje a través de WhatsApp, ya cerrando el caso de Alejandro, lo que debe hacer y la correspondiente demanda para hacer valer sus derechos de acuerdo a que no se encontró precisamente, o de momento, en el caso que nos mencionaba Alejandro, no hay una prueba contundente que se justifique precisamente su despido. Vamos con otro mensaje a través de WhatsApp al 310-245-8548. Dice lo siguiente: mi caso fue despedido sin justa causa y en el tiempo durante que estuve trabajando me bajaron el sueldo. ¿Puedo demandar esto? Esto ya fue hace 3 años. Bueno, hay que partir del tema de la prescripción de los derechos laborales. Si ha transcurrido más de 3 años, ya no tiene derecho la persona para entrar a reclamar su pago de prestaciones sociales. Si hubiera sido menos el tiempo, ¿qué hubiera podido haber hecho? Obviamente a nadie le pueden desmejorar su ingreso, ¿no? Porque la calidad de vida que tiene una persona va de acuerdo obviamente a su ingreso laboral, y si la persona devengaba X salario, obviamente no es justificable que el empleador me lo entre a disminuir. De esa manera, obviamente es una situación pues, que agrava su situación económica y más aún son medidas discriminatorias en materia laboral que no se deben de tomar por parte del empleador y que obviamente son susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción ordinaria laboral. Muy bien, importante, abogado, estamos recibiendo muchas preguntas a través de WhatsApp y créanme que quisiéramos tener más tiempo para poderlas contestar. Estamos condensándolas y vamos a tener un espacio en internet dedicado únicamente a la respuesta de estas inquietudes. A partir de la próxima semana les vamos a estar comentando el horario en el que estarán disponibles a través de Facebook, donde el especialista encargado se va a tomar la tarea de contestar una a una cada una de estas preguntas para que usted sepa qué puede hacer. Vamos a hacer otra pregunta, abogado, que tenemos en este momento ya para cerrar el programa. Dice: buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Salí despedido sin justa causa, pero tuve un accidente laboral en la cual tengo afección en la columna. Aún estoy con médico laboral. ¿Tengo algo que hacer? Duré 2 años como conductor. Bueno, muy importante esta consulta en el sentido de determinar el tema de la prescripción y aclararlo. El tema de la prescripción, cuando se presenta una enfermedad de origen laboral, no la determina el momento en que me despiden, la determina el momento en que me notifican en última instancia la calificación. A partir de ahí cuento yo el tema de los 3 años. Antes no, porque la persona pudo haber salido hace más de 3 años, pero la valoración se dio en ese periodo. Luego, a partir del momento en que me notifican la decisión en última instancia, es a partir de ahí en que empiezan a correrse los 3 años. Entonces, obviamente la persona, si fue calificada como enfermedad de origen laboral, tiene derecho a interponer una demanda de origen laboral tendiente al reconocimiento, lo que llamamos nosotros en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, a el reconocimiento de la culpa patronal y la indemnización obviamente del lucro cesante, al daño moral y además perjuicios económicos que tiene la persona. Bueno, abogado, muchísimas gracias por su participación hoy en Actúe en Derecho. A ustedes también muchas gracias. Les recordamos, sigan enviando sus inquietudes a través de WhatsApp al 310-245-8548. Como les dije, a partir de la próxima semana vamos a tener esa sección especial dedicada únicamente a responder estas inquietudes. Por ahora los dejamos en la compañía de Jane la Virgen, capítulo número 2. Está buenísima, no se la pierda. Gracias a ustedes, nos vemos el próximo viernes. Mañana la repetición de un nuevo capítulo de Actúe en Derecho. Bendiciones, feliz tarde.